Hola, queridos espectadores. La historia de hoy es sobre un hombre que toda su vida se consideró huérfano, hasta que un día, en la pared de una oficina ajena, vio una foto suya de niño y, debajo, una placa con las fechas de su vida y su muerte. Pero él estaba vivo. Pónganse cómodos. A Santiago Hernández nunca le gustó trabajar en los departamentos de los ricos. No porque los envidiara, hacía mucho que había aprendido a no sentir envidia. Simplemente, en esas casas siempre había demasiado silencio, demasiada limpieza, y él, con su gastado maletín de herramientas, se sentía como un objeto extraño, una mancha en el cuadro perfecto del bienestar ajeno. Pero un trabajo es un trabajo, especialmente cuando pagan el triple de lo normal por la urgencia. Pase, la trabajadora doméstica, una mujer seca de unos 60 años. Lo dejó entrar al recibidor y de inmediato se apartó, como si él pudiera mancharla con su sola presencia. El problema está en el despacho del patrón. La luz parpadea, los contactos echan chispas. Pero no toquen nada que no sea el cableado. No es la primera vez, masculló Santiago, quitándose los zapatos. El departamento resultó ser enorme, tan grande que en él podría haber metido 10 de sus propios estudios. El parqué brillaba tanto que podía ver su reflejo. En las paredes colgaban cuadros, auténticos, al óleo, en marcos pesados. Santiago pasó junto a la sala, vislumbrando un piano de cola junto a la ventana, y se detuvo frente a la puerta del despacho. El patrón no llega hasta la noche, dijo la mujer a sus espaldas. Trabaje con calma. Pero rápido. Ella se fue y Santiago se quedó solo. El despacho estaba a la altura del resto de la casa. Paneles de roble en las paredes, un escritorio macizo, libreros que llegaban hasta el techo. Olía a madera cara y a cuero viejo. Sobre el escritorio había una fotografía en un marco de plata. Un hombre de unos 60 años, canoso y con un rostro autoritario, estrechaba la mano de algún político. Santiago abrió su maletín y se puso a trabajar. El problema resultó ser sencillo. El viejo cableado en uno de los conductos había comenzado a derretirse. Metódicamente, fue desmontando contacto por contacto, revisando las conexiones, cambiando los cables. El trabajo lo tranquilizaba. En esos momentos no pensaba en nada, solo en el cobre y la cinta de aislar, en la fase y el neutro. Tras terminar con los enchufes junto a la ventana, pasó a la pared opuesta. Allí colgaban fotografías. Toda una galería en marcos negros idénticos. Santiago las recorrió con una mirada indiferente. Eventos oficiales. Apretones de manos. Premios. Y de repente, se quedó helado. Al principio pensó que era su imaginación. El cansancio, la mala iluminación, un juego de la mente. Pero no, cuanto más miraba, más claro entendía que no era un error. En la pared, entre las otras fotos, colgaba un retrato infantil. Un niño de unos 4 años, con un trajecito de marinero y una mirada seria, casi desafiante. Cabello claro, orejas un poco separadas. Y un lunar. Ese mismo lunar sobre la ceja izquierda, oscuro, notable, como una pequeña mancha de tinta. Santiago se llevó la mano a la cara y se tocó la ceja. Allí, bajo sus dedos, había un lunar exactamente igual. Lo veía cada mañana en el espejo. Lo había visto toda su vida. Debajo de la fotografía había una placa de latón. Santiago se acercó para leer. Alejandro, hijo, 1985 a 1989. Lo leyó de nuevo. Y otra vez. Las letras no cambiaban. El año de su nacimiento. El año en que, según los documentos del orfanato, lo abandonaron en la puerta. Las piernas le flaquearon. Santiago se agarró al borde del escritorio para no caer. Su mente se quedó en blanco, con un eco sordo como el de un pozo abandonado. Esto es imposible. Es un error. Una coincidencia. Un delirio. Pero el lunar lo miraba desde la fotografía. Y era real. Era suyo. Sin darse cuenta. Santiago sacó el celular y le tomó una foto al retrato y a la placa. Le temblaban tanto las manos que los primeros 3 intentos salieron borrosos. Al cuarto. Lo logró. ¿Ya terminó? La voz de la trabajadora doméstica a sus espaldas lo hizo sobresaltar. Se giró bruscamente, guardando el celular en el bolsillo. Casi, su propia voz le sonó extraña. Unos 20 minutos más. La mujer lo midió con una mirada suspicaz. Pero no dijo nada y salió. El resto del tiempo, Santiago trabajó en piloto automático. Sus manos hacían los movimientos de siempre, pero su cerebro se negaba a funcionar. Cuando por fin terminó y salió del departamento, ya había oscurecido. Afuera lloviznaba. Santiago se quedó parado junto a la entrada del edificio, sin notar cómo el agua le resbalaba por la cara.
Pensaba en que toda su vida, sus 40 años, la había vivido con una única versión de los hechos. Lo habían abandonado en la puerta de una casa hogar en una noche de otoño de 1989. Sin nota, sin documentos, solo una cobija sucia. Y él, un niño de 4 años, llorando, sin recordar siquiera su propio nombre. El nombre se lo dieron en el orfanato. Santiago, porque así se llamaba el conserje que lo encontró. Hernández, porque era el siguiente apellido común en la lista. Siempre había creído que lo habían abandonado, que no le había importado a nadie, que sus padres, si es que existieron, simplemente se deshicieron de él como de un juguete viejo. Pero ahora, en su celular, tenía una fotografía. Alejandro, hijo, 1985 a 1989. Una placa como las que se ponen en las tumbas o en los memoriales. Alguien lo consideraba muerto desde hacía 36 años. Santiago pasó la noche en vela. Sentado en la cocina de su pequeño departamento, miraba la foto en el celular e intentaba recordar cualquier cosa de su infancia antes de la casa hogar. Pero su memoria estaba en silencio. Los primeros 4 años de su vida eran un agujero negro, un vacío que no contenía rostros, ni voces, ni olores. La psicóloga del orfanato le había dicho que era normal, que un trauma infantil puede bloquear los recuerdos, que tal vez nunca recordaría nada. En ese entonces, Santiago se había resignado. Se acostumbró a no saber de dónde venía. Se acostumbró a ser nadie, de ninguna parte, sin raíces. Y ahora tenía un rostro. El rostro del hombre que había colgado su foto de niño en la pared y había escrito debajo las fechas de su vida. Y de su muerte. Por la mañana, Santiago buscó en internet la dirección del departamento donde había trabajado. La respuesta apareció al instante. Pablo Andrade de León, diputado local, empresario, filántropo, viudo. Santiago miró la fotografía de la página oficial e intentó encontrar algo familiar en los rasgos de aquel hombre autoritario y seguro de sí mismo. Los mismos ojos claros, la misma barbilla obstinada, ¿o se estaba engañando, buscando un parecido donde no lo había? Leyó un artículo tras otro. Pablo de León, un hombre hecho a sí mismo, que empezó de cero en los 90. Fundó una constructora y se convirtió en uno de los desarrolladores más grandes del estado. Se casó joven, a los 23. Su esposa murió joven, en 1989, sin hijos. Pero en la pared colgaba la fotografía de un niño, con fechas, con la placa que decía hijo. Santiago cerró la laptop y hundió la cabeza entre las manos. Algo no cuadraba. Algo estaba muy mal, y él iba a averiguar qué era. «Estás completamente loco», dijo Lucía, mirándolo por encima de su taza de café. Lucía era la única persona a la que Santiago podía llamar amiga. Habían crecido juntos en la misma casa hogar y habían mantenido ese vínculo a lo largo de toda su vida. Frágil pero real. Puede que sí, admitió él. Pero tengo que saberlo. ¿Saber qué? ¿Que eres el hijo de un diputado rico que te ha creído muerto toda la vida? Lucía negó con la cabeza. Santi, eso suena a una telenovela de las malas. Ya sé cómo suena. Pero el lunar. Lucía. El lunar. Ella puso los ojos en blanco. ¿Cuánta gente no tendrá un lunar así? Es una coincidencia. Son demasiadas coincidencias. El año de nacimiento. El año en que me encontraron. El lunar. Santiago sacó el celular y le mostró la foto. Mira tú misma. Lucía tomó el teléfono y observó la imagen durante un largo rato. Su expresión fue cambiando gradualmente. El escepticismo dio paso a la perplejidad. Está bien, dijo al fin. Es realmente extraño. Pero, ¿qué piensas hacer? ¿Presentarte ante ese diputado y decirle, hola, soy su hijo muerto? No. Primero necesito saber más. Entender qué pasó en 1989. ¿Por qué me dan por muerto? ¿Y cómo piensas hacer eso? Santiago guardó silencio un momento. Hay un tipo. Un exagente de la judicial. Ya está jubilado. Pero todavía hace trabajos privados. Ayuda a buscar familiares desaparecidos. Cosas así. ¿Y te va a cobrar mucha lana por sus servicios? No importa, atajó Santiago. Pagaré lo que sea. Lucía lo miró fijamente. ¿Entiendes que lo que encuentres podría no ser nada bueno? ¿Que la verdad puede ser horrible? Lo entiendo, Santiago apretó la mandíbula. Pero ya no puedo vivir sin saber. Durante 40 años he sido un nadie. Ahora tengo la oportunidad de saber quién soy en realidad. Y no la voy a desperdiciar. Lucía suspiró profundamente. Bueno. Haz lo que creas conveniente, pero ten cuidado. Santi.
La gente como ese de León no les gusta que anden escarbando en su pasado. Tienen dinero y contactos. Pueden hacerte la vida muy desagradable. Mi vida ya no es precisamente un lecho de rosas, sonrió Santiago con amargura. Peor no puede ser. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. Siempre podía ser peor. Había aprendido esa lección en el orfanato, cuando los chicos mayores les explicaban a los novatos las reglas para sobrevivir. Siempre podía ser peor. Y a menudo lo era. El exagente, Gregorio Castillo, a quien todos llamaban Goyo, residía en un pequeño departamento en una colonia de la periferia. El lugar era espartano, un sofá hundido, un escritorio lleno de papeles y una computadora vieja que parecía recordar la era de los disquetes. Pero los ojos del anciano eran agudos, penetrantes. Escuchó a Santiago en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando el relato terminó, se quedó mirando la foto en el celular durante un largo rato. De León. Dijo finalmente. Don Pablo Andrade. Me suena el apellido. ¿Usted lo conoce? No personalmente, pero a finales de los 80 yo trabajaba en homicidios. Y el caso de la muerte del niño de los de León pasó por nuestro departamento. Goyo se frotó la barbilla. Aunque yo no lo llevé. Fue en el 89. Creo. Sí. Exacto. En el otoño del 89. Santiago se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Un accidente. Hasta donde recuerdo. El niño se ahogó. La familia estaba de fin de semana en su casa de campo, junto al lago. El niño se fue solo a la orilla y el anciano abrió las manos. El cuerpo nunca apareció. La corriente allí es fuerte. Se lo llevó. El cuerpo no apareció, repitió Santiago lentamente. O sea que nadie vio al niño muerto. Goyo lo miró con un interés renovado. ¿Estás insinuando que el niño pudo haber sobrevivido? Estoy diciendo que a mí me encontraron en la puerta de una casa hogar en el otoño del 89. Sin documentos, sin nombre. Con 4 años. Santiago tragó saliva. Y en la pared de la casa de León cuelga la foto de un niño que es idéntico a mí de pequeño. Con el mismo lunar sobre la ceja. Hubo un largo silencio. Esa es una acusación muy seria, dijo Goyo al fin. Si tienes razón. Y no digo que la tengas. ¿Estamos hablando de un secuestro o de algo mucho peor? ¿De qué? El anciano negó con la cabeza. No nos adelantemos. Primero los hechos. Se giró hacia la computadora y comenzó a teclear algo. Necesito tiempo para revisar los archivos. Extraoficialmente. Por supuesto. Oficialmente. Ese caso está cerrado desde hace décadas. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Tal vez 2. Y otra cosa. Goyo se volvió. Dijiste que de León ahora es diputado. Un hombre rico e influyente. Si se entera de que alguien está escarbando en su pasado. Entiendo los riesgos. No. El viejo sacudió la cabeza. No lo entiendes. Tú eres electricista, Santiago. Arreglas enchufes. Pero la gente como de León arregla problemas. Y sus métodos son particulares. Hizo una pausa. No te estoy disuadiendo. Solo te advierto, ten cuidado. No te acerques a él. No hagas preguntas. Espera a que yo encuentre algo. Santiago asintió, aunque ya sabía que no podría simplemente sentarse a esperar. Los días siguientes los pasó en la hemeroteca, revisando periódicos viejos en microfilmes. Buscaba cualquier mención de los de León, del accidente, del niño desaparecido. Encontró poco. Una breve nota en un periódico local de octubre de 1989. Tragedia en el lago. Niño de 4 años se ahoga durante un paseo familiar. Sin detalles, sin nombres, solo las líneas escuetas informando que la búsqueda del cuerpo no había dado resultados. Y otra nota. De diciembre de ese mismo año. Un obituario. Sofía S. de León. 1962 a 1989. Se nos ha adelantado después de una penosa enfermedad. Santiago releyó el obituario varias veces. La esposa de León murió 2 meses después de la muerte de su hijo. Una penosa enfermedad, una fórmula estándar que en aquellos años podía significar cualquier cosa, incluido el suicidio. Una madre que pierde a su hijo. Tendría lógica. Una lógica terrible, pero lógica al fin. Pero si el niño no murió, si de alguna manera sobrevivió, o fue salvado, o secuestrado. ¿Qué entonces? ¿Lo sabía la madre? ¿Lo sabía el padre? Las preguntas se multiplicaban y no había respuestas. Al tercer día, Santiago no aguantó más. No entendía qué lo impulsaba. Si la desesperación o la estupidez. Pero al anochecer se encontró frente a la casa de León.
oculto en la sombra de los árboles al otro lado de la calle. Esperó casi 2 horas. Ya estaba completamente oscuro cuando una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo frente al edificio. Ya al vehículo bajó Pablo de León, alto, canoso, con un abrigo caro. A su lado caminaba una mujer joven, de no más de 30 años. Santiago observó al hombre que posiblemente era su padre, buscando en sus gestos, en el giro de su cabeza, algo familiar, y no lo encontró. De León se detuvo en la entrada. Le dijo algo a la mujer. Ella se rió, una risa sonora y genuina. Luego, desaparecieron tras la puerta. Santiago se quedó en la oscuridad, sintiendo como algo oscuro y pesado crecía en su interior. Rabia, resentimiento, no lo sabía. Ese hombre vivía en el lujo, conducía autos caros. Estaba rodeado de mujeres hermosas, mientras en algún lugar, en la pared de su despacho, colgaba la foto de un hijo muerto. Un hijo que, tal vez, había estado vivo todos esos años, creciendo en un orfanato, comiendo la comida del gobierno y usando zapatos de segunda mano. Si era verdad, si Santiago era realmente aquel niño de la foto, ¿quién era el culpable de que hubiera perdido su vida? ¿Quién le había robado su familia, su hogar, su futuro? ¿Y por qué? Goyo llamó antes de lo prometido. A los 5 días. Ven, dijo secamente, tenemos que hablar. Santiago llegó en media hora. El anciano parecía más sombrío de lo habitual. Sobre la mesa, frente a él, había una delgada carpeta. Encontré algo, comenzó Goyo, pero no te va a gustar. Hable. El caso de la muerte del niño de León se cerró muy rápido, demasiado rápido. Abrió la carpeta. El agente que lo llevó, un tal Zapata, redactó el informe de muerte accidental una semana después del suceso, sin peritajes, sin una investigación seria. Y un mes después, renunció a la policía y abrió su propia empresa de seguridad. Lo compraron. Así parece. De León ya era un hombre con dinero en ese entonces. Negocios de construcción. Contactos. Goyo pasó la página. Pero eso no es todo. Hablé con un excolega que trabajaba en esa zona en aquella época. Él recuerda el caso y me contó algo interesante. Santiago sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué? Ese día, en la casa de campo, no solo estaban los de León. Había otra persona, el hermano de la esposa. Un tal Ignacio Solís. Goyo levantó la vista. Fue él quien dio el aviso de que el niño había desaparecido. Fue él quien señaló el lugar donde supuestamente el niño se había hundido. ¿Y qué pasó con él ahora? ¿Con ese Solís? El anciano guardó silencio un instante. Murió en 2003. Oficialmente, un infarto. Pero, sacó un recorte de periódico amarillento de la carpeta. Una semana antes de morir, fue a la policía. Quería levantar una denuncia o algo así. El oficial de guardia no lo atendió. Dijo que Solís estaba borracho y decía incoherencias sobre un viejo pecado que no lo dejaba dormir. Santiago tomó el recorte. Le temblaban las manos. ¿Usted cree que quería confesar? Creo que en esta historia hay demasiados muertos, respondió Goyo en voz baja. El niño, su madre, el agente Zapata. Por cierto, él también murió en el 97. Un accidente de auto. Y ahora Solís. Negó con la cabeza. Alguien se ha encargado de borrar las huellas con mucho cuidado, y sigue haciéndolo. De León. No lo sé. Pero si tú eres realmente ese niño, entonces eres la prueba viviente de que alguien mintió. Y ese alguien hará lo que sea para que te calles. Santiago se quedó mirando la carpeta que tenía delante. Necesito más información, dijo finalmente. Todo lo que pueda encontrar sobre ese día. Sobre Solís. Sobre la esposa de León. Eso costará dinero. Y tiempo. Tengo ambas cosas. Era mentira. Apenas le quedaba dinero y sentía que de tiempo tenía aún menos. Pero no pensaba dar marcha atrás. En algún lugar. En lo profundo de su memoria. Tras un muro de 40 años de olvido, se escondía la verdad, y él la iba a encontrar, costara lo que costara. Santiago no acudió a la policía. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué les diría? ¿Que alguien lo amenazaba por sucesos de hace 36 años? ¿Que posiblemente era el hijo de un diputado influyente que había fingido su muerte? En el mejor de los casos, se reirían de él. En el peor, la información llegaría a oídos de León. Pasó la noche en casa de Lucía. Ella, al verlo en el umbral, pálido y con las manos temblorosas, no hizo preguntas. Simplemente lo dejó pasar, le sirvió un té y esperó a que él hablara. Cuando le contó todo, lo del diario de Solís, las amenazas, el departamento destrozado, Lucía se quedó en silencio un largo rato.
Tienes que parar, dijo finalmente. Santi, esto no es un juego. Esa gente ha matado. El agente Solís. Todos los que sabían la verdad están muertos. ¿Quieres ser el siguiente? Quiero saber la verdad. La verdad no vale tu vida. ¿Y qué la vale? Santiago la miró a los ojos. Lucía, he vivido 40 años como un nadie, sin familia, sin pasado, sin nombre. Me robaron mi vida, mi infancia, todo lo que podría haber tenido. ¿Y quieres que simplemente lo olvide? Quiero que sigas vivo. Esto ya no es vida, negó con la cabeza. Es solo existir. Y estoy cansado de existir. Lucía lo miró con una expresión larga y triste. ¿Qué vas a hacer? Necesito pruebas. Pruebas reales. Irrefutables. Algo que no puedan ocultar ni destruir. ¿Cómo qué? Santiago guardó silencio. ADN. La idea era una locura, pero no tenía otras. Si realmente era hijo de Pablo de León, un análisis de ADN lo demostraría de forma irrefutable. Ni todo el dinero ni todos los contactos del mundo podrían refutar la genética. Pero para el análisis necesitaba muestras, la suya y la de León. Obtener la suya era fácil, pero ¿cómo llegar hasta de León? Te has vuelto loco, constató Lucía cuando le explicó el plan. ¿Cómo piensas conseguir su ADN? ¿Le vas a pedir que escupa en un tubo de ensayo? Hay maneras, un cabello, saliva en un vaso, una colilla de cigarro. ¿Y cómo vas a acercarte tanto? Tiene seguridad, cámaras, alarmas. ¿Crees que gente así vive sin protección? Santiago no dijo nada. Ella tenía razón. El plan tenía más agujeros que un colador, pero era el único que tenía. En ese momento sonó su celular. Un número desconocido. Santiago dudó. Luego contestó. Santiago Hernández. Soy Olga, dijo una voz de mujer, joven y tensa. Olga Solís. Necesito verlo. Es urgente. ¿Qué sucede? No por teléfono. Venga al Panteón Viejo. A la tumba de mi padre. En una hora. Colgó antes de que él pudiera responder. El panteón era antiguo, cubierto de maleza, casi abandonado. Olga lo esperaba junto a una reja oxidada, pálida y con los ojos enrojecidos. Gracias por venir, hablaba rápido. Nerviosa. Después de que se fue, volví a leer el diario de mi padre. Todo, de principio a fin. Y encontré algo que se me había pasado. Le tendió varias páginas arrancadas. Lea. Aquí. Santiago tomó las hojas. La misma caligrafía irregular. Las mismas frases confusas. Pero estas anotaciones eran más coherentes. Hechas aparentemente antes. Cuando la enfermedad no había nublado tanto la mente de Solís. Pablo dijo que el niño no era suyo. Dijo que Sofía le confesó antes de la boda, que se había metido con un estudiante que estaba de paso, que quedó embarazada y que Pablo cubrió su deshonra con su nombre. Se casó, le dio su apellido, pero el niño era de otro, sangre ajena. Y cuando se presentó la oportunidad, se deshizo de él. Yo no quise creerle. Sofía era mi hermana. La conocía de toda la vida. Ella nunca. Pero Pablo era tan convincente, estaba tan destrozado. Decía que ya no podía mirar al niño que le recordaba la traición, que cada día era una tortura, que si yo no lo ayudaba, él mismo se quitaría la vida. Y yo le creí, lo ayudé. Y luego Sofía murió, y entendí que él había mentido. Mintió en todo. El niño era suyo, se le notaba en los ojos, en los gestos. Pero ya era tarde. Tarde para todos. Santiago leía y el mundo a su alrededor se desmoronaba. Dijo que yo no era su hijo, susurró. Que mi madre lo había engañado. Era mentira, la voz de Olga temblaba. Yo conocí a mi tía Sofía. Adoraba a mi tío Pablo. Lo adoraba con locura. Ella nunca le habría sido infiel. Entonces, ¿por qué? No lo sé. Olga negó con la cabeza. Pero hay algo más. Mire la fecha de esta anotación. Santiago miró, 15 de marzo de 2001. Y ahora mire esto. Sacó un recorte de periódico amarillento de su bolso. Un anuncio de boda. Pablo Andrade de León y Natalia Kraus se complacen en anunciar su enlace matrimonial. 20 de marzo de 2001. Santiago miró la fecha. Y la comprensión comenzó a aflorar lentamente. Se casó de nuevo. 5 días después de que su padre escribiera esto. Sí. Y mire a la novia. Olga le tendió otro recorte. Una foto de la boda. De León. Visiblemente más joven. Con un traje caro. A su lado, una mujer. Hermosa. Arreglada.
con ojos fríos y una sonrisa segura. Natalia Kraus, dijo Olga. Ahora Natalia de León, la segunda esposa. Y aquí está lo interesante. Ella trabajaba en el gobierno desde finales de los 80. Era asistente en el Comité de Desarrollo Urbano, el mismo donde de León obtuvo sus primeros contratos. Quiere decir que, lo comprobé, interrumpí Olga. Se conocían desde 1987, 2 años antes de que Alejandro muriera. El cuadro comenzaba a tomar forma, y era más espantoso de lo que Santiago podría haber imaginado. Él la quería a ella, dijo lentamente. Quería una nueva vida, pero su esposa y su hijo le estorbaban, y se deshizo de los dos. Primero del niño, usando las manos de otro, las de mi padre, terminó Olga. Y luego la madre murió sola. De pena. O no tan sola. Olga palideció aún más. ¿Usted cree? Ya no pienso nada. Solo sé que ese hombre es un monstruo, y voy a destruirlo. Esa misma tarde, Santiago recibió un mensaje de Goyo. Ven, hay noticias importantes. El anciano lo recibió en la puerta, inusualmente alterado, con los ojos rojos por el insomnio. Encontré un testigo, dijo sin preámbulos. Alguien que vio a Solís llevar al niño a la casa hogar. A Santiago se le cortó la respiración. ¿Quién? El velador. Un anciano de apellido Jiménez. Ahora tiene 92 años. Pero está lúcido. Trabajaba como vigilante nocturno en ese orfanato. Y recuerda esa noche. ¿Dónde está? En un asilo de ancianos en las afueras. Goyo le tendió un papel con la dirección. Pero ten cuidado. Si te están siguiendo. Y todo indica que sí. Podrían llegar a él antes que tú. Entonces iré ahora mismo. No te dejarán entrar de noche. Por la mañana, decidió Santiago. A primera hora. No sabía que esa noche ocurriría algo que lo cambiaría todo. A las 3 de la madrugada. Lo despertó una llamada de Lucía. Santi, su voz era extraña. Quebrada. Pon las noticias. Cualquier canal. Encendió la televisión y se quedó paralizado. En la pantalla mostraban un incendio. O más bien lo que quedaba tras el incendio. Paredes carbonizadas. El techo derrumbado. Camiones de bomberos con las sirenas encendidas. Esta noche, un incendio se desató en la casa de reposo de la calle Jardines. 17 personas han fallecido, entre personal y residentes. La causa del siniestro está bajo investigación. La casa de reposo. La misma donde vivía el único testigo. Santiago miraba la pantalla y comprendía que no era una coincidencia. Era un mensaje para él. Deja de escarbar o serás el siguiente. Pero en lugar de miedo, solo sintió una determinación helada. Habían matado a 17 personas inocentes para hacerlo callar. 17 personas. Solo para eliminar a un anciano que sabía la verdad. Ahora esto ya no era solo un asunto personal. Ahora era una guerra. Y él la iba a ganar. Los funerales de las víctimas del incendio fueron transmitidos por todos los canales. 17 ataúdes, 17 familias de luto, un mar de flores y coronas. Entre los fallecidos, Pedro Jiménez, de 92 años, exvelador de la casa hogar, el único testigo que podría haber confirmado la verdad. Santiago veía la transmisión y memorizaba los rostros. Familiares, amigos, políticos que acudían a dar el pésame. Y entre ellos, una figura alta con un costoso abrigo negro. Pablo de León. Estaba en primera fila, con una expresión de duelo, estrechando las manos de los dolientes. El filántropo, el benefactor, el hombre que había donado una suma considerable para los funerales. Todos los periódicos locales ya lo habían publicado. A su lado estaba una mujer, la misma que Santiago había visto en la entrada de su edificio, de unos 30 años, cabello oscuro, maquillaje impecable. Tomaba a de León del brazo con aire de dueña. ¿Quién es ella?, murmuró Santiago. La cámara se movió y vio a otra mujer, mayor, de unos 50 y tantos. Natalia de León, la segunda esposa. Estaba un poco apartada de su marido, con el rostro inexpresivo y los ojos vacíos. Interesante, muy interesante. Goyo llevaba 2 días trabajando sin dormir, cuando Santiago llegó a su casa. El anciano parecía haber envejecido 10 años. El incendio fue provocado, dijo a modo de saludo. Tengo un contacto en los peritos de bomberos. Extraoficialmente, encontraron rastros de acelerante en varios puntos. Oficialmente, fue un cortocircuito. Están borrando las huellas. Profesionalmente, Goyo se frotó los ojos enrojecidos. Investigué más a fondo. De León tiene un jefe de seguridad.
Un tal Román Cienfuegos, es militar, luego trabajó en el sector privado. Tiene una reputación muy específica. ¿Específica cómo? Dicen que resuelve problemas, cualquier tipo de problema. Y sus métodos son acordes a eso. Santiago recordó su departamento destrozado. La nota con la amenaza. Fue él quien organizó la vigilancia. Probablemente. Y el incendio también fue obra suya. Goyo sacó una fotografía de la carpeta. Aquí está. De la foto lo miraba un hombre de unos 50 años. De pelo corto, con una mirada pesada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. El rostro de alguien acostumbrado a infligir dolor. Cienfuegos trabaja para De León desde hace más de 15 años, continuó Goyo. Y aquí viene lo interesante. Su esposa trabaja como empleada doméstica en la casa de los De León. Y su hija. Sacó otra foto. Santiago la reconoció al instante. La mujer junto a De León en el funeral. Diana Cienfuegos. 31 años. Oficialmente. Es la asistente personal de Pablo De León. Extraoficialmente. El anciano guardó un silencio elocuente. La amante. Todo indica que llevan juntos unos 2 años. Natalia De León parece estar al tanto, pero no dice nada. O se resignó o tiene miedo. Santiago procesaba la información. Cienfuegos. El jefe de seguridad, cuya hija es la amante del jefe. El esquema perfecto de dependencia mutua. Cienfuegos protege a su patrón y sus secretos y, a cambio, su hija se baña en lujo. ¿Hay algo más? Goyo bajó la voz. Encontré a alguien que trabajó con Cienfuegos antes, en los 90, y me contó una historia. ¿Qué historia? En 1989, poco antes de que muriera Alejandro de León, Cienfuegos hizo un trabajo para un empresario. Había que solucionar un problema con un competidor. El competidor desapareció. El cuerpo nunca se encontró. ¿Usted cree? Creo que Cienfuegos trabajaba para De León mucho antes de ser su jefe de seguridad oficial. Y que tu secuestro no fue solo obra de Solís. Solís fue un peón, el ejecutor, pero el organizador fue él. Goyo golpeó con el dedo la foto de Cienfuegos. Y quizás no solo organizó el secuestro. ¿A qué se refiere? Sofía de León murió oficialmente de una enfermedad, pero movía algunos viejos contactos. El médico que firmó el certificado de defunción recibió una fuerte suma en efectivo una semana después del funeral, y un mes más tarde, emigró del país. A Santiago se le secó la garganta. La mataron. No puedo probarlo. Todavía. Pero si lo consigo. Esto ya no es solo un secuestro. Es un asesinato. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Yacía en el sofá de Lucía, tenía miedo de volver a su propio departamento, y pensaba, ¿a su madre la habían matado? Era casi seguro que sí, porque sufría demasiado por su hijo, o porque empezó a sospechar algo. Y él, un niño de 4 años que su propio padre ordenó que lo tiraran como basura, había crecido en un orfanato mientras su padre construía un imperio y se acostaba con amantes jóvenes. El odio, espeso y pesado, lo llenaba por dentro como alquitrán negro. Pero junto con el odio, llegó la claridad. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. Y sabía cómo obtenerlas. 3 días después, se celebraba una gala de beneficencia en la ciudad. El baile anual a favor de las casas hogar. La ironía del destino. De León era uno de los principales patrocinadores. Santiago se enteró gracias a Goyo y trazó un plan. Infiltrarse en el evento fue más fácil de lo que pensaba. Los meseros eran contratados a través de una agencia. La verificación fue superficial, un traje decente, una carta de no antecedentes penales, saber cómo sostener una charola. Santiago sabía todo eso y más. Años de trabajo como electricista le habían enseñado a pasar desapercibido, a fundirse con el entorno. Esa noche, de pie junto a una pared con una charola de champaña, observaba. De León llegó a las 9, de smoking, con Natalia del brazo. Ella parecía cansada y envejecida, a pesar del maquillaje y las joyas. Detrás de ellos, a una distancia respetuosa, lo seguía Diana Cienfuegos, con un vestido que costaba más de lo que Santiago ganaba en un año. Toda la noche, Santiago vigiló a De León, esperando el momento oportuno. Y el momento llegó. Después de la cena, De León salió a la terraza a fumar. Solo. La seguridad se quedó adentro. Santiago se acercó con la charola. Champaña, señor. De León tomó una copa sin mirar al mesero. Dio un sorbo y la dejó sobre la barandilla. Y entonces se giró y sus miradas se encontraron. Santiago vio cómo cambiaba su rostro. Primero, indiferencia, luego, una leve sorpresa, y finalmente,
algo parecido al reconocimiento. ¿Nos conocemos?, preguntó de León. No, respondió Santiago. Todavía no. Recogió la copa, la misma, con la marca de sus labios, y retrocedió hacia las sombras. Al alejarse, sintió la pesada mirada de León en su espalda. Lo seguía con la vista. Y en esa mirada había algo que Santiago no pudo descifrar. Miedo, sospecha o un imposible reconocimiento. Guardó la copa en una bolsa especial y al día siguiente la llevó a un laboratorio privado. Uno que Goyo había encontrado. Caro. Confidencial. Resultados en 5 días. 5 días de espera. 5 días que se alargaron como 5 años. Al tercer día, llamó Olga. Santiago, su voz era extraña. Tengo que contarle algo. Encontré otra nota de mi padre, escondida en la cubierta de un libro viejo. ¿Qué dice? Venga, por favor. Esto lo cambia todo. Llegó en 1 hora. Olga lo recibió, pálida, con las manos temblorosas. Lea. Le tendió una hoja amarillenta. La caligrafía era más firme que la del diario. Esta nota había sido escrita antes, quizás justo después de los hechos. Natalia sabe. Ella lo supo todo desde el principio. Fue ella quien ideó el plan. Ella convenció a Pablo de que era lo mejor, que el niño era una carga, que Sofía de todos modos estaba enferma y no duraría mucho, que había que pensar en el futuro. Pablo dudó. Yo lo vi. Pero ella sabe cómo convencer. Fría como una serpiente, e igual de venenosa. Le tengo miedo. Más miedo que a Pablo, porque él al menos a veces duda. Ella, nunca. Santiago leía y el mundo a su alrededor se volvía aún más oscuro. Natalia no era solo la segunda esposa. No era solo una cómplice. Era la autora intelectual, la que ideó cómo deshacerse del niño y de su madre para despejarse el camino. Y seguía al lado de León. Seguía siendo parte de su vida. «Hay algo más», dijo Olga en voz baja. «Mire al reverso». Santiago dio la vuelta a la hoja. Había una fotografía. Vieja. Descolorida. Una mujer joven, hermosa, de ojos fríos, sostenía en brazos a un bebé. En el reverso, una inscripción, Natalia y Damián. 1983. Ella tuvo un hijo, susurró Santiago. Era un hijo, Olga tragó saliva. Murió en 1986. Tenía 3 años. 3 años. 3 años antes de que desapareciera Alejandro de León. El rompecabezas se estaba armando. Un rompecabezas terrible y monstruoso. Una mujer que había perdido a su hijo. Una mujer que quería reemplazarlo con el esposo de otra, la vida de otra, el futuro de otro. Y para ello, necesitaba eliminar todo lo que se interpusiera en su camino, incluido un niño de 4 años. Los 5 días de espera se convirtieron en una eternidad. Santiago apenas dormía. Cada ruido fuera de la ventana le parecía el paso de un asesino. Cada coche que frenaba frente a la casa de Lucía, una amenaza. Sabía que en algún lugar de la ciudad, los hombres de Cienfuegos lo estaban buscando, y que tarde o temprano lo encontrarían. Pero tenía que esperar los resultados. Al 5.º día, llamaron del laboratorio. Señor Hernández, sus resultados están listos. Puede pasar a recogerlos o se los enviamos por correo electrónico. Envíenlos, la voz de Santiago sonaba ronca por la tensión. Ahora mismo. El correo llegó 3 minutos después. 3 minutos que pasó mirando la pantalla del celular, con miedo a respirar. Abrió el archivo adjunto. Las letras bailaban ante sus ojos. Términos científicos. Porcentajes. Gráficos. Pero lo principal estaba resaltado en negritas al final. Probabilidad de paternidad, 99.997%. Santiago miró esas cifras y no podía creerlo. Era verdad. Todo lo que había sospechado, todo lo que había temido, era verdad. Pablo de León era su padre biológico. El mismo hombre que 36 años atrás había ordenado que lo desecharan como un objeto inútil. El que había construido su imperio sobre los huesos de su primera familia. Y ahora, Santiago tenía la prueba. Esto todavía no es suficiente, dijo Goyo, estudiando los resultados del análisis. El ADN demuestra el parentesco, pero no demuestra el crimen. ¿Y el diario de Solís? ¿Las notas donde confiesa? El testimonio de un muerto, escrito a mano. Cualquier abogado lo destrozará. Dirán que son los delirios de un alcohólico. Invenciones. Un intento de calumniar a un hombre respetable. Santiago apretó los puños. ¿Entonces qué? ¿Qué hago? Goyo guardó silencio un momento. Hay una forma. Es peligrosa, pero si funciona.
Lo tendremos todo. Dígame. Hay que hacer que uno de ellos confiese. ¿En una grabación? Voluntariamente. ¿A De León? No. Él es demasiado cauteloso. Goyo tamborileó los dedos sobre la mesa. Natalia. Ella es el eslabón débil. Su marido la engaña abiertamente con la hija de su propio guardaespaldas. Está humillada, hecha a un lado, y es la única que sabe toda la verdad desde el principio. ¿Cree que hablará? Creo que odia a De León tanto como tú. Simplemente, todavía no se da cuenta. El plan era simple y demencial a la vez. Santiago debía reunirse con Natalia de León a solas, mostrarle los resultados del ADN, las notas de Solís, y darle a elegir, o ayudaba a desenmascarar a su marido, o se hundía con él. Podría llamar a Cienfuegos, advirtió Goyo, y entonces estarás acabado. Estoy dispuesto a arriesgarme. ¿Por qué? Santiago guardó silencio un largo rato. Porque ella mató a mi madre. Quizás no con sus propias manos, pero fue ella quien ideó el plan. Ella convenció a mi padre de deshacerse de mí. Me lo quitó todo. Levantó la vista. Quiero mirarla a la cara. Quiero que sepa que sobreviví, que su crimen perfecto fracasó. Goyo asintió. Entonces, adelante. Pero ten cuidado. Esa mujer es una serpiente. Y una serpiente acorralada es la más peligrosa de todas. Encontrar un momento en que Natalia estuviera sola resultó difícil. Rara vez salía de casa, y cuando lo hacía, la acompañaba un chofer. Pero todas las personas tienen sus rituales, sus debilidades. Natalia de León, cada sábado, iba al cementerio a la tumba de su hijo, aquel Damián que murió en 1986. Llegaba temprano por la mañana, cuando el panteón aún estaba vacío. El chofer se quedaba en el coche, en la entrada. Ella caminaba sola hasta la tumba. Ese sábado, Santiago la esperaba allí. Estaba de pie junto a un monumento cercano, fingiendo leer la inscripción, cuando Natalia apareció por el sendero, con un abrigo negro y un ramo de rosas blancas. Sintió que el corazón se le aceleraba. Se detuvo ante una pequeña tumba con un ángel en el pedestal. Dejó las flores y se arrodilló. Y entonces, Santiago se acercó. Natalia. Ella se sobresaltó y se giró. En sus ojos brilló el miedo, pero fue reemplazado de inmediato por una fría cautela. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Mi nombre es Santiago Hernández, aunque ese no es mi nombre real. Sacó del bolsillo la foto que había tomado en el despacho de León. Mi verdadero nombre es Alejandro. Alejandro Andrade de León. Natalia palideció. Sus labios temblaron. Eso es imposible. Alejandro murió. Se ahogó. No. Santiago dio un paso más cerca. No me ahogué. Me llevaron a una casa hogar y me abandonaron allí como a un perro, por orden de mi padre. Y por consejo suyo. No entiendo de qué habla. Sí que lo entiende. Sacó otra hoja, una copia de las notas de Solís. Aquí está la confesión del hombre que hizo el trabajo sucio. Ignacio Solís, el hermano de mi madre. Lo escribió todo. Como usted convenció a mi padre de deshacerse de mí, como idearon el plan del ahogamiento, como después. Su voz se quebró, como después mataron a mi madre porque sufría demasiado. Natalia permaneció en silencio. Su rostro se había convertido en una máscara de piedra. Tengo los resultados de una prueba de ADN, continuó Santiago. La prueba de que Pablo de León es mi padre biológico. Y tengo las notas de Solís. Es suficiente para iniciar una investigación, para reabrir el caso de secuestro y de asesinato. ¿Qué es lo que quiere? La voz de Natalia era ronca, casi irreconocible. ¿Dinero? No. Quiero la verdad. Quiero que confiese ante una cámara. Que lo cuente todo, tal como fue. Natalia soltó una risa seca, sin alegría. Está loco. ¿Por qué haría yo eso? Porque de lo contrario, irá a juicio junto con su marido. Santiago se inclinó hacia ella. De esta manera, tiene una oportunidad. Si testifica contra él, si coopera con la investigación, podrían considerarla cómplice bajo coacción. La sentencia sería menor. O incluso podría quedar en libertad condicional. Usted no sabe con quién se ha metido, siseó Natalia. Pablo lo destruirá. Lo aplastará como a una mosca. Quizás. Pero yo ya morí una vez. Esa noche en que me abandonaron en el orfanato. Y sobreviví. Santiago se enderezó. Tiene 3 días. Si en 3 días no se pone en contacto conmigo, iré a la fiscalía y a la prensa. Al mismo tiempo, dejó sobre la lápida una tarjeta de presentación con un número de teléfono. Piénselo bien. Natalia, todavía tiene la oportunidad de salir de esto con algo de dignidad.
O al menos, viva. Se dio la vuelta y se alejó. A sus espaldas reinaba el silencio. Natalia no lo llamó. No llamó a la seguridad. Simplemente lo vio marcharse. Y en sus ojos, si él se hubiera vuelto, no habría visto miedo ni odio. Habría visto alivio. La llamada llegó 2 días después. Santiago Hernández. La voz de Natalia era baja, quebrada. Necesitamos vernos. Se lo contaré todo. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Una larga pausa. Quiero que él lo sepa. Quiero que Pablo se entere de la verdad por mí, personalmente. Antes de que todo termine. Su voz tembló. Él cree que soy una nada. Una sombra que puede desechar. Soporté 24 años. Por él, por nosotros. Y él trajo a nuestra casa a esa zorra, a la hija de su matón, y cree que voy a callarme para siempre. Santiago escuchaba y comprendía que Goyo tenía razón. Odio. Eso era lo que movía a esa mujer. No el arrepentimiento, no la conciencia. El odio hacia el hombre que la había traicionado. De acuerdo, dijo él. ¿Dónde y cuándo? La cita fue en la casa de campo de los de León. La misma donde, 36 años atrás, un niño de 4 años supuestamente se había ahogado en el lago. Natalia insistió en que fuera en ese lugar. Allí empezó todo, dijo por teléfono, y allí terminará. Santiago llegó al amanecer. La vieja casa se alzaba a la orilla del lago, rodeada de pinos y niebla. Un lugar hermoso. Si no se supiera lo que allí había ocurrido. Natalia lo esperaba en el porche, sola. Pablo llegará en 1 hora, dijo a modo de saludo. Le dije que quería hablar de nosotros, del futuro. No sospecha nada. Y Román está en la ciudad. Lo mandé a un recado, le dije que mi marido y yo necesitábamos estar a solas. Sonrió con amargura. Cree que quiero recuperar a Pablo, quitárselo a su hija. Idiota. Entraron en la casa. Santiago miraba a su alrededor, intentando recordar algo, cualquier cosa, pero su memoria estaba en blanco. Esas paredes, esas ventanas, ese olor a resina de pino, nada le resultaba familiar. Aquí estaba tu habitación, dijo Natalia en voz baja, señalando una puerta al final del pasillo. La pequeña, con vistas al lago. Sofía la había decorado con dibujos, conejos, osos, soles. Te quería mucho. Santiago la miró. ¿Por qué me dice esto? Porque tienes que saberlo. Natalia desvió la mirada. Yo la odiaba. La odiaba tanto que estaba dispuesta a todo. Ella tenía lo que yo no tenía, un marido, un hijo, una familia. Y yo había perdido a Damián, a mi niño. Y cuando Pablo apareció en mi vida, se cayó. Usted decidió robarle su vida, terminó Santiago. Sí, la voz de Natalia era casi inaudible. Me convencí de que tenía derecho a ello, que el destino me lo debía, que si yo no podía ser feliz, entonces nadie debía serlo. Se volvió hacia él. No me estoy justificando. Sé lo que hice. Sé que no hay perdón para esto. Pero quiero que entiendas que Pablo no es una víctima inocente. Él estuvo de acuerdo. Él mismo le ofreció el dinero a Solís. Él mismo contrató a Cienfuegos ¿para qué? Para que Sofía no sufriera demasiado. A Santiago se le cortó la respiración. Cienfuegos mató a mi madre. Pareció una sobredosis de somníferos. Los médicos concluyeron que fue suicidio por depresión. Nadie investigó. Santiago cerró los ojos. Lo sabía. Casi lo sabía. Pero escucharlo en voz alta. ¿Dónde está la grabación? Preguntó con voz ronca. Prometió dar su testimonio. Natalia sacó una grabadora de su bolso. Lo grabé todo anoche. 3 horas. Nombres, fechas, cantidades, todo lo que sé. Puso la grabadora sobre la mesa. Este es mi seguro. Si algo me pasa, las grabaciones llegarán a la fiscalía. Hizo una pausa y añadió algo más. Natalia abrió un poco su bolso, mostrando una pequeña pistola, de mujer, de aspecto casi inofensivo. Pablo me la regaló hace muchos años. Para mi protección. Él ya ni se acuerda. Pero yo sí. Santiago quiso protestar. Pero Natalia negó con la cabeza. Conozco a esta gente. Mejor que tú. Cienfuegos es impredecible. Si algo sale mal, quiero tener una oportunidad. ¿Y Cienfuegos? ¿Testificará? Natalia soltó una risa amarga. Román, ¿testificar? Nunca. Es leal a Pablo como un perro. Y además, está tan embarrado como nosotros. El incendio del asilo fue obra suya. Si habla, le darán cadena perpetua. Afuera se oyó el ruido de un motor. Natalia miró el reloj. Llegó.
Antes de lo que pensaba. Tomó a Santiago de la mano. Vamos. Es hora de terminar esta función. Pablo de León entró en la sala y se quedó paralizado en el umbral. Miraba a Santiago. Su rostro, el lunar sobre la ceja. Y Santiago vio cómo la comprensión afloraba lentamente en los ojos de su padre. Reconocimiento, horror y algo más. Algo parecido al dolor. Alejandro, susurró de León. Hola, papá, respondió Santiago. Parece que me enterraste demasiado pronto. La siguiente media hora. Santiago la recordó a trozos. Los gritos de León, primero negación, luego amenazas, después súplicas. La voz fría de Natalia, enumerando metódicamente todos sus pecados. La llamada a Goyo. La policía ya va para allá. Resistan. Y luego, la aparición de Cienfuegos. Entró en silencio, como una sombra. En su mano, una pistola. Natalia palideció. ¿Cómo te enteraste? La cocinera, escupió Cienfuegos, sin apartar los ojos de ella. La vieja estúpida llamó a su hija para presumir que la patrona iba a la casa de campo a reconciliarse con el patrón. Y su hija es mi esposa, por si lo olvidaste. Escupió al suelo. Sabía que este imbécil lo arruinaría todo. Debí haberme deshecho de ti entonces, junto con Sofía. Román. Espera. Empezó a decir de León. Cállate. Cienfuegos apuntó con la pistola a Santiago. Primero él, luego ella. Y a ti te sacaré de esta. Como siempre. Me la debes. Pablo. Me las debes todas. Santiago miraba el cañón oscuro y no sentía miedo. Solo cansancio y una extraña calma. La policía está afuera, dijo. Goyo los llamó hace 20 minutos. No vas a escapar. Cienfuegos sonrió. ¿Crees que eso me detendrá? Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, sonó un disparo. No el suyo. Cienfuegos se tambaleó, mirando la mancha que se extendía en su pecho. Se giró. Natalia estaba de pie junto a la chimenea, con la pequeña pistola en las manos. Su rostro estaba en calma, casi en paz. Eso es por Sofía, dijo en voz baja, por la mujer que odié y a la que le quité todo. No es una redención, pero es algo. Cienfuegos se desplomó. La pistola se le escapó de los dedos. Y entonces, la policía irrumpió en la casa. Epílogo. El juicio duró 4 meses. Pablo de León recibió 22 años por la organización de secuestro y asesinato. Su imperio se derrumbó, las acciones se desplomaron. Los socios le dieron la espalda. Sus bienes fueron embargados. Natalia de León recibió 12 años como cómplice. En el juicio habló con calma, sin intentar excusarse. El disparo que mató a Cienfuegos fue declarado en defensa propia. Diana Cienfuegos desapareció. Se dice que se fue al extranjero, que se cambió el nombre. A Santiago no le importaba. Olga Solís se convirtió en la testigo principal de la acusación. Su testimonio y el diario de su padre fueron la base de la sentencia. Después del juicio, fue a ver a Santiago y lloró largo rato, pidiendo perdón por algo que no había cometido. Tú no tienes la culpa, le dijo Santiago. Eras una niña, igual que yo. Lucía estuvo a su lado siempre, desde el principio. Cuando todo terminó, Santiago comprendió que ella era la única familia que había tenido y la única que necesitaba. Y Santiago estaba de pie a la orilla del lago, el mismo lago donde 36 años atrás se había ahogado un niño pequeño. El sol se ponía tras los pinos, tiñendo el agua de oro y púrpura. En su bolsillo llevaba un acta de nacimiento, nueva, auténtica. Alejandro Andrade de León, nacido el 15 de mayo de 1985. Nunca pudo acostumbrarse a ese nombre. Durante 36 años había sido Santiago Hernández, huérfano, electricista, nadie. Y esos 36 años no se podían borrar. Pero ahora sabía quién era, de dónde venía. Conocía la verdad, por terrible que fuera. Y por primera vez en su vida, se sentía libre. Y así, nuestra historia llega a su fin. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este relato ha conmovido tu alma, apoya el canal con un me gusta y una suscripción para no perderte nuevas historias. Escribe en los comentarios, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Santiago? ¿Hubieras podido perdonar o la venganza era el único camino? Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos.